Después de muchas lunas nos encontramos acá en Juliaca y con Yarita Licey Yanarico, la única, la auténtica, la original, la de Lunar, la chinita, y ahora tienes un diadema. Ah, sí. Qué bonito. Señor Saludos Julián, para Full Ritmo, amiga. ¿Cómo está, señor Julián? Full Ritmo, un saludo muy especial de tu amiga de siempre, Yarita Lisset Yanarico, la chinita del amor. Desde aquí enviamos a todos nuestros amigos cibernéticos que están en las redes sociales, ¿no? Estuviste en Argentina, sacamos una página en la revista, nuestro amigo Henry, Sí. que fue apoteósico el evento, y fue también un programa de televisión de señal abierta. Estuviste en Brasil, en Bolivia, has estado en todos los países, amiga. Sí, estos últimos tiempos nos hemos ido pues a Argentina, ¿no? Al gran aniversario de Henry Gomaní, la promotora Sin Fronteras. Claro. Nos fuimos también a Brasil, que también fue un éxito total, en Bolivia, ¿no? Como siempre ahí trabajando, aquí en Perú también, en mi rico Perú, ¿no? En Semana Santa ha sido Ayacucho, un verdadero evento de verdad. con el sombrero es el caballero. Claro que sí, sí. La selva todavía falta. ¿Todavía? Los charapas faltan Sí, todavía. todavía falta. Ya fuimos a Pucallpa, Tío María, Claro, fuimos, claro, pero sí. ahora nos falta nuestra segunda llegada, que de verdad va a ser, la gente nos está esperando como nos ha esperado la primera vez. Quiero que me cuentes, yo lo he percibido, la reciente canción que has grabado, este tema, Te Quebraste, porque hay un sentimiento profundo, ¿no? El último sencillo Sí, de tu amiga Yarita Licey Yanarico, Amor Pasajero, temazo, es un temazo, ahorita. esa canción, la verdad, no es en homenaje a mi menor hermanita, que en paz descanse, nos dejó el año pasado, en noviembre. Y bueno, todos mis fans, ¿no? Las personas que me quieren, mis familiares, estuvimos totalmente decaídos, pero bueno, nos han dado, mi público me ha dado bastante fuerzas para yo salir adelante. Yo ya no podía, ¿no? No, y personalmente agradeces Carde porque mi papá se fue hace 2 años y fuerte. De hecho, esta canción, yo sé que muchas personas se identifican con esta canción. Aquellas personas que ya perdieron Claro, a un fuerte, ser amado. sí. Y la verdad, superar ese dolor, señor Julián, usted sabe, Sí, pues. no es nada de noche a la mañana ya a seguir adelante, no. Eso va por paso y como le digo, para mí, ¿no? Mi familia, mis hermanos, si no fuera por ellos, tal vez hasta ahorita no estaría yo aquí. Ellos son los que me dan fuerza y también bastante ha influido mi público amado, mi público sincero que me ha sabido apoyar, me ha sabido dar todas esas energías. Ay, Yarita, sigue adelante, no te quiebres, ¿no? Sigue adelante. Tu hermanita desde el cielo siempre te va a bendecir, ¿no? Y ese sí que yo, no, poco a poco trataba de ya dejar de llorar, porque todos los días en mi cuarto, ¿no? En mi cuarto yo me entiendo sola, ¿no? Ahí hago muchas cosas. Sí, no, el tema es, por sí es un poema, una poesía, y eso jamás nadie puede imitar al sentimiento, ¿no? Como dicen, César Vallejo es un poeta universal, es un poeta sentimental, podrán imitarlo en la forma de escribir, en la forma de, ¿no? En tu caso de cantar, pero el sentimiento es inimitable. Es igual, ¿no? Podrán vestirle la misma pollera, podrán peinarle el mismo... Se podrán un lunar así, ¿no? De repente se pone un lunar en la nariz. Sí, no, pero jamás van a poder llegar a operar, tal vez, el sentimiento, Sí. la voz, tal vez, ¿no? Bueno, yo como siempre dije, yo no me considero una cantante, ¿no? Porque para ser una cantante me falta bastante. Yo no he estudiado, tampoco fui a tomar clases, nada. Yo soy simplemente una intérprete en las que interpreto con todo mi cariño, con todo el sentimiento, con todo el amor, desde el fondo de mi corazón, las canciones del compositor Tobías Apaza, ¿no? Y todas las canciones. Y bueno, y seguimos así, ¿no? Seguimos... Es un pajarito que viene en Juliaca, usted sabe, en Juliaca está haciendo bastante pajaritos. Es un pajarito. Parémonos, Yarita, y acá veo bastante trofeos. Claro, sí. Mira, caramba, esto que lo había también los canales en abierto. Sí.
A ver, dime, explícame. Disco de oro Disco a de Yarita oro. Licella Mire. Narico, artista número 1 A todo, en pues. todo Buenos Aires, Argentina. Mira, Entrega, qué bacán. dice Cori Mega Discos Sin Fronteras, A ¿no? ver. Bueno, es reconocimiento a la cantante folclor peruano Yarita Licet por su excelencia, presencia, ¿no? Esto es en Bolivia, en Sucre. Bolivia, Sucre, ¿no? Te quiere Bolivia. Bolivia, pues, ¿no? Y también acá hay un bonito recordatorio que tengo, ¿no? El Alto El de la Alto. municipalidad, dice el gobierno autónomo municipal del Alto, Alto. confiere el presente reconocimiento a Yarita Licella Narico por su brillante participación y la mejor artista. Para los amigos de Lima, el Alto es una provincia de Bolivia. Claro, sí. No hay jóvenes que no conocen. Ajá, y así sucesivamente tenemos por aquí. Y eso que no por están los allá, peluches acá, los por peluches allá. están en tu Uy, cuarto. En mi cuarto están llenos de peluches. Ahí también, ¿no? El reconocimiento Ahí está, a ver. a la artista grata de la visita, dice, ¿no? De la Municipalidad Provincial de Arequipa. Arequipa, mira. A Plumas de Oro, ¿no? También a... ¿La pluma de oro? Asociaciones... ¿No es de los genios la pluma de oro? No. Ah, es la pluma dorada, mi amigo. Así, Está, yo dice, te- Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Ahí está. Filial ANP, Pluma de claro. Oro, dice. ¿No? Ay, Ah, ya entendí, ya, los periodistas, ¿no? Sí. sí, y bueno, y así, sucesivamente tengo los bonitos recuerdos. Esto se viene desde Potosí, ¿no? Un bonito recuerdo. Potosí, ¿no? Claro, aquí también desde Potosí también. Y nuevo vestuario también he visto, ¿no? Un nuevo traje, ¿no? Ah. Moradito, está bien, ¿no? Sí, ¿le gusta? Claro, y ese vestuario lo has hecho acá también en Juliaca. Claro. Ah, mira. Sí, el vestuario, ¿no? De hecho, hay que poner... Y ese diadema también es algo nuevo, señorita, ¿no? Ah, sí, lo compré en Brasil. Ah, tú sabes que antiguamente las princesas usaban este diadema Ah, sí, y no sabía. significaba no sabía. bastante poder, ¿no? Poder sobre el amor, sobre la amistad, todas esas cosas. Ah, Sí. carambas, qué interesante. Oh, Bueno, ya. yo Bueno, como así estamos practicando, conversando de todos los bonitos recordatorios y... Testimonios, buenos testimonios. ¿no? Reconocimientos. Claro. Y en la cual está aquí de todo, mira, ¿no? ¿no? Hay de Argentina, de Ujú. Brasil, de Bolivia y también de acá de Puno. Así sucesivamente vamos a seguir juntando más y más reconocimientos. Bueno, muchas gracias, señor Julián Peña, Full Ritmo, por estar aquí y esta bonita entrevista. Así que no se olviden, este domingo 10 de mayo celebramos, damos un lindo homenaje a todas las mamitas y el gran aniversario de tu amiga de siempre. Quinto Yarita. aniversario. Claro, quinto aniversario de Yarita Licella Narico, la chinita del amor. Muchos regalos, artefactos, ya van a ver, así que los esperamos en el mejor local. Gracias a Yankee Producciones. Los esperamos entonces. Gracias, Yarita, y que sigan los éxitos. Yarita Gracias, Licella señor Narico. Julián. Un beso para Full Ritmo. Gracias.